de hacer de ver sobre todo la morfología de las partes reproductivas de los hongos, porque son a través de esta porción del hongo que lo podemos identificar en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, vemos algunos ejemplos acá que tengo, cómo me puedo ayudar también para la identificación. Y luego vamos a pasar a ver algunas láminas que tenemos, ¿ya? Y la tarea de ustedes, de hecho, las especies ya las tienen, ¿no? Entonces por ahí no va a ser difícil de conocer o definir qué especie es, porque ya está, digamos, está identificado en cuál especie. Lo que ustedes van a reconocer en las láminas que se les da es cuál es la forma reproductiva que tiene este hongo, ¿ya? Pero primero vamos a ver los ejemplos. Yo tengo algunos más, así que nos vamos a apoyar de todos, ¿sí? Ahí. A nivel de laboratorio, entonces decíamos que para hacer la identificación de un hongo microscópico hay que conocer su porción reproductiva, ¿no? La porción donde se va a dar la formación de las esporas. Entonces, la porción de las esporas se va a formar en diferentes formas, ¿no? Valga la redundancia. Esto lo voy a pasar porque es básicamente lo que hemos conversado en teoría. Ya, nos vamos a enfocar acá a las imágenes. ¿Dónde están? Ya, primero vamos a empezar por acá. Los micelios vegetativos, decíamos que van a ser los micelios que se van a encargar de la nutrición, ¿verdad? Que vienen a ser las hifas, ¿no? Tenemos hifas septadas, como ven acá, hifas cenocíticas, las no septadas, ¿no? Entonces vendría a ser su micelio vegetativo, y la parte donde se da la formación de las esporas viene a ser su micelio de fructificación, ¿no? En este caso, su micelio de fructificación es esta estructura de acá, y su micelio vegetativo es esta hifa septada. En el caso de las levaduras, tanto la función vegetativa como la función de fructificación se va a hacer cargo la misma levadura, la misma célula de la levadura, ¿ya? Pero decíamos que hay algunas levaduras que tienen la condición, ¿verdad?, de formar su fase filamentosa, ¿no? No todas, pero hay unas levaduras que sí lo hacen, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a poder identificar? Miren, esta es una fase filamentosa de una de las levaduras, en este caso estamos hablando específicamente de Cándida, que Cándida es un hongo dimórfico, hace forma de levadura y hace forma filamentosa también, ¿ya? Ahora, cuando yo lo veo en el microscopio, ¿verdad?, y veo los filamentos, no lo voy a poder definir, solo viendo las hifas no voy a poder identificar, porque cuando hace su forma filamentosa Cándida, no forma, digamos, una zona reproductiva exclusiva como lo hacen los otros hongos, ¿verdad? Los otros hongos hemos visto que hacen muy bonito como si fuera una flor, ¿no? Y mediante esa flor yo lo puedo identificar. Pero en el caso de Cándida, al ser una levadura, no haría, digamos, esa flor para formar sus esporas, porque ellos se reproducen mediante gemación, ¿no? De hecho, estos filamentos que se forman, que se denominan pseudohifas, tienen la misma forma de reproducirse por gemación. Se gema una célula, pero no se va a dividir, sino se va a quedar pegada una a la otra, y lo único que van a tender es a hacer extensiones, ¿no? Y va a formar como la pseudohifa, ¿no? Pero es por gemación. Entonces, ¿cómo yo podré identificar un micelio de una Cándida frente a los otros, ¿no?, cuando lo veo de forma microscópica? De hecho, Cándida suele hacer cierta estructura que se denomina la clamidospora, ¿ya? La clamidospora, si bien es cierto termina como en espora, no quiere decir que sea una espora reproductiva. Bien, clamidospora es una estructura que pertenece al micelio vegetativo, es decir, que pertenece a la estructura de nutrición, la que le va a brindar nutrición a Cándida en su estadio filamentoso. ¿Cuál es la función de esta clamidospora para Cándida? La de reserva de energía, como glucógeno o ciertos lípidos, ¿ya? Entonces, Cándida, en el momento que hace filamentos, suele formar esta clamidospora, ¿ya?,
para reserva energética. ¿Por qué hace esto Cándida cuando hace esto? Porque cuando ésta se siente en condiciones adversas, no normales para ella, comienza a hacer sus tubulaciones. Como manera de defensa y como se siente como en advertencia, va a comenzar a formar estas estructuras de reserva, ¿no? Para momentos quizás de escasez, ¿no? Ahora, la clamidospora es una estructura bastante típica. Miren, tenemos estas pseudohifas prolongadas y las clamidosporas vienen a ser estas estructuras de paredes bastante firmes, gruesas y bien redondeadas, ¿ya? Eso viene a ser las clamidosporas en el caso de Cándida. ¿Se acuerdan cuando veíamos la imagen, digamos una de las primeras imágenes que veíamos de color azul a la Cándida grande, en una foto grande? Se veían las pseudohifas y unas estructuras redondeadas, también bien redonditas, ¿no? En las partes más distales del hongo, ¿ya? Esas estructuras redonditas que veíamos en las primeras imágenes vienen a ser pues las clamidosporas del estadio filamentoso de Cándida, ¿ya? Entonces eso me va a ayudar a identificar el hongo cuando lo veo en el microscopio. Bueno, esto es lo que ya habíamos hablado sobre los tipos de reproducción asexual. Decíamos la reproducción asexual se puede hacer por fragmentación de la misma hifa. El otro tipo de reproducción asexual es por germinación, ¿no? De las piálides, o por gemación en el caso de las levaduras, ¿no? Otra cosa que hemos conversado y estamos repasando es que cada género de hongo hace una forma particular de su micelio de reproducción, ¿no? Y mediante estas formas diferentes de micelio de reproducción es como yo los voy a identificar en el laboratorio. ¿Se acuerdan cuando veíamos bacterias? Para llegar al género de una bacteria, yo tenía que hacerle una bioquímica, ¿no? A las bacterias, para identificarlas, teníamos que hacerle la prueba de las bioquímicas para definir por lo menos a qué género corresponde, ¿no? En el caso de las bacterias se hace una definición del género mediante sus reacciones metabólicas. En el caso de los hongos se hace más bien por morfología, ¿no? Por morfología. Claro, en el caso estamos hablando de la rama de la microbiología, ¿no? Porque de hecho también podemos hacer las otras pruebas, las moleculares, las inmunológicas también se pueden determinar, pero como estamos en microbiología, a los hongos se reconocen por su morfología básicamente, ¿ya? Entonces, dentro de las formas de reproducción que tienen los hongos, tenemos a una que se llama las artrosporas. Artrosporas son de reproducción asexual y se forman mediante la fragmentación de sus hifas, como por ejemplo en este caso de acá. Esta viene a ser una hifa de esta especie, Coccidioides imitis, y ellas se van a liberar mediante fragmentación, ¿ya? Otro hongo que hace fragmentación es este de acá. Esto de acá se denomina macroconidio, ¿ya? Este macroconidio se va a dividir en fragmentos. Cada uno de estos fragmentos va a tener la posibilidad de formar un nuevo hongo, ¿no? Por fragmentación, son esporas, ¿ya? Hay ciertos hongos que hacen estos macroconidios y mismo puede formar una misma espora solita, que se denomina microconidios, ¿ya? Pertenece a una de las especies del grupo de los dermatofitos, ¿no? De estos que afectan la piel. Este es otro dermatofito también, como el anterior, pero de otra especie. Miren, este es más redondeado, este macroconidio, ¿no? Estos se van a liberar por fragmentación. Una vez que se liberan, sería su artrospora también, ¿ya? Y también en este caso de los dermatofitos, decíamos, no solamente forman macroconidios, sino también forman microconidios, ¿no? Todos estos son por reproducción asexual. Ahora, los dermatofitos es un grupo de hongos que pertenecen al grupo de los imperfectos. Decíamos que los imperfectos no conocemos ciertas fases, por ejemplo, no conocemos su fase de reproducción sexual. No se sabe si tienen o no tienen, no se desconoce al respecto, pero sí de su fase de reproducción asexual, que vienen a ser mediante la fragmentación. Otra forma de formación de esporas de reproducción asexual, decíamos,
son los esporangiosporas, ¿no? Eso sí se acuerdan, las esporangiosporas son estas esporas que se van a formar en el interior de una estructura que se denomina el esporangio, ¿no? El esporangio viene a ser un saco que en su interior va a contener esporas denominadas esporangiosporas. En este caso en particular pertenece al género Mucor. Mucor, por ejemplo, no solamente tiene el esporangio, sino también va a contener una vesícula. Miren, entonces esto es muy característico de Mucor. Cuando yo vea un esporangio con una vesícula, lo más probable es que se trate del género Mucor. Vesícula, y además decíamos que en el caso de Mucor, sus septos vienen a ser cenocíticos, ¿se acuerdan? Septos cenocíticos, que significan que son aseptados. No vamos a encontrar septos en estas hifas, ¿ya? Esta es una imagen más cercana, en las cuales en el interior vamos a ver pues a los esporangiosporas, ¿no? Bueno, acá se ve una imagen más macroscópica, la vesícula típica de Mucor, ¿no? O también le llaman columela, ¿no? O vesícula. Esporangióforo, decíamos, ¿se acuerdan? Esporangióforo, la hifa que sostiene la parte reproductiva, esporangio y esporangiosporas, ¿no? Las esporas. Ya, otra forma reproductiva por reproducción asexual vienen a ser las blastosporas, ¿no? Las blastosporas vienen a ser aquellas esporas que se forman por gemación. ¿Quiénes hacen gemación? ¿Las bacterias? No. Las levaduras, exacto. Las esporas que se forman por gemación son aquellas que lo van a hacer mediante las levaduras. Este está manejando y este acá se ha corrido. Ya. Entonces, esto que vemos acá, estas pseudohifas que se van a ir formando en una levadura que se está haciendo filamentoso, ¿verdad? Se va a denominar blastospora porque esta hifa que se está extendiendo también va a tener la capacidad de desarrollar un nuevo hongo si es que se libera, ¿no? Ahora, en este caso de acá, ¿qué estamos viendo de cándida? Sus pseudohifas, ¿verdad? Por ahí sus blastosporas y estas estructuras redondas perfectas con pared bien definida, ¿cómo se llamaban? Esporangios. Clamidospora. Ya, esta es clamidospora. Clamidospora es de micelio reproductivo o de micelio vegetativo. Vegetativo, ¿no? Este se encarga de contener almacenamiento de nutrientes para los estadios adversos o de carencia en el caso de cándida, ¿ya? Típico de cándida. Esto ya lo vieron, miren, esta es una imagen también, otro tipo de cándida formando sus clamidosporas, ¿no? Ya, otra clamidospora viene a ser también, para no confundirnos, miren, en este estadio que estamos viendo acá, se está gemando, miren, ¿no? Esta célula que se libera se va a denominar blastospora, porque es por gemación, ¿ya? Ya. Ahora pasamos a las formas reproductivas o a las esporas que se van a formar mediante reproducción sexual. Esporas que se forman mediante reproducción sexual tenemos, por ejemplo, a las esporangiosporas, ¿no? Que van a ser estas de acá, esporangiosporas, típico de Rhizopus, ¿no? Creo yo tener un Rhizopus y no sé si se vea tal cual, ahora lo vamos a definir, ¿ya? Otra que se forma por reproducción sexual son las que se van a formar las ascosporas, ¿no? Decíamos que las ascosporas también previamente, antes de ser liberadas, están cubiertas por un saco que se denomina el asco, ¿no? El asco es un saco que va a proteger previamente a las ascosporas, ¿ya? Ahora, las ascosporas no siempre se van a ver así en forma lineal y ordenaditas. A veces se ven también en un saco redondo y me podría confundir con
con un esporangio, porque recuerden el esporangio también es así redondito. Pero la diferencia, la gran diferencia, es que las ascosporas suelen hacer números contados de esporas, hasta 10, 12 esporas quizás, nada más, y en el caso de las esporangiosporas más bien son miles, ¿no? Va a ser imposible contarlas, ¿no? Si es que tengo dos de la misma forma, la diferencia entre ascosporas y esporangiosporas es pues el número de esporas que se van a formar dentro de esta estructura. Otra espora que se forma mediante reproducción sexual son las bacidosporas, ¿ves? Las bacidosporas, que son esporas que se forman en el caso de los hongos setas, de los hongos grandes, ¿no? Decimos en la parte del basidiocarpo, en el sombrero, es donde se va a formar las esporas mediante reproducción sexual. Las esporas se llaman bacidosporas, ¿ya? Miren cómo se ven en una imagen más, una fotografía electrónica, ¿ven? La bacidospora liberando por sus esporas al exterior, ¿no? Este es un resumen, ya este es un cuadro resumen de todo lo que hemos hablado, pero así en Perú. Decíamos que las esporas se pueden formar por reproducción sexual y asexual, ¿verdad? Pero también tenemos esporas que una vez que se forman se liberan directamente al medio externo, ¿no? Y hay otras esporas que antes de ser liberadas son protegidas por una estructura, ¿no? Entonces digamos, esporas que se forman por reproducción asexual y se liberan directamente al medio externo se denominan conidios. Ya todas aquellas especies que forman esporas y se liberan directamente al medio ambiente se van a denominar conidios. Dentro de los que tienen conidios son varias especies, entre ellos tenemos Penicillium, tenemos Aspergillus, tenemos Sporotrix, entre otras, ¿ya? Dentro de las, otra espora por reproducción asexual, pero que tiene una estructura que lo proteja, tenemos a los esporangiosporas. Un ejemplo de una hongo que forma esporangiospora, mucor. ¿Se acuerdan del mucor que hablábamos? Ya, este es uno de esos ejemplos. De hecho hay más, ¿no? Esporas que se forman por reproducción sexual también, que se liberan directamente al medio externo, tenemos a las bacidosporas, estos que van a formar los hongos grandes, los hongos setas. Esporas que se forman mediante reproducción sexual, pero previamente protegidas por alguna estructura, también tenemos a las ascosporas. ¿Ya? Diferencia entre esto y esto, la cantidad de esporas, ¿no? Ascosporas contables y estas pues es imposible de contabilizar, ¿ya? Y en el caso de los hongos con hifas fértiles, ¿no? que básicamente se reproducen también por reproducción asexual, pero por fragmentación y por gemación, tenemos a las artrosporas, ¿no? Y tenemos a las blastosporas por gemación y este es por fragmentación, ¿ya? Miren, vamos a ver, estos son gráficos, ¿no? Pero ahora vamos a ver imágenes de cómo se ven tal cual. Por ejemplo, tenemos a los conidios. Decimos, los conidios se forman mediante reproducción asexual, según el cuadrito, ¿no? Decía reproducción asexual, pero que una vez que se forman se van directamente al medio externo. Tenemos Sporotrix, tenemos Penicillium, tenemos Aspergillus y por ahí van a averiguar si es que existen más. En el caso de las que tienen reproducción asexual, que están protegidas previamente por una estructura, a las esporangiosporas, ¿no? Como mucor. Esporangiospora, cada una de estas protegidas por el esporangio, ¿no? Las que se forman por reproducción sexual, bacidosporas, ¿verdad? Se liberan directamente. Y las ascosporas también, reproducción sexual, pero protegidas previamente por el asco. Miren, acá se puede contar, a diferencia de esta. Sí, ¿verdad? Son grandes. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 esporangiosporas, no, ascosporas, y acá me voy a pasar la clase contando las esporangiosporas. Y esto, bueno, ya lo vimos, ¿no? Por fragmentación, por ejemplo, el caso de coccidioides, y por gemación. Las levaduras en general lo hacen por gemación, las blastosporas. Hay algunas levaduras que hacen también estas blastosporas, pero que no necesariamente se liberan
para hacer más levaduras, sino que van a tender a ser filamentosas o prolongarse o alargarse para producir las pseudohifas, dependiendo de la condición en la que yo le dé a la levadura, ¿no? Y también dependiendo de la especie. No todas las levaduras hacen las dos fases, las dos formas, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico micológico? Primero, para hacer el diagnóstico micológico tendríamos que ver los signos clínicos, ¿no? Es lo primero que uno ve, ¿no? Generalmente las infecciones micóticas son infecciones oportunistas, generalmente, ¿no? Para que se produzca una infección por hongos, se tendría que evaluar previamente cuáles son las condiciones del paciente. Lo más probable es que esté padeciendo algo previo, que esté bajando las defensas de este paciente. Tenemos signos clínicos, como por ejemplo si es un hongo visible, si es un hongo, una micosis cutánea, vamos a ver lo que les explicaba, ¿no? Lesiones de la piel en formas redondeadas, pieles resecas con poca inflamación, descamadas y alopécicas. ¿Qué especie será? ¿Qué animalito será este? ¿Garrapata? ¿Qué? ¿Es una garrapata, perdón? Son murciélagos, ¿no? ¿Dónde son murciélagos? Sí, sí. Todos murciélagos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 7 murciélagos. Yo creo. Miren sus naricitas. Blancas, polvosas. Un poco llenas de hongos, miren. Blancas, polvosas, ¿no? Puede ser por hongos. Y en el caso de esta nariz, de este perrito, ya no se ve blanco, polvoso y reseco, sino ya se ve cierta inflamación, ¿no? Ya se ve una zona rojiza, ¿no? Lo más probable es que este sea otro agente, ¿no? Que este hongo ya no haya afectado solamente el epidermis, sino ya esté afectando la dermis. Para cuando hay inflamación es porque ya está en dermis, está más profundo, ¿no? Ahora, en este caso no se ve mucho porque cuando los hongos afectan generalmente la parte más externa de la piel, no hay mucha inflamación porque de hecho no hay muchos vasos sanguíneos o terminaciones nerviosas que lleguen a este nivel. Pero sí el aspecto es lo que me llama la atención, ¿no? La pérdida de piel y eso. De pelo, perdón. Para hacer el diagnóstico se hacen exámenes directos. De hecho, yo puedo directamente, mi raspado lo puedo llevar directamente al microscopio. ¿Con qué? Generalmente estos exámenes directos se hacen con KOH, que es un reactivo, ¿ya? Que desqueratiniza las estructuras de la piel, del pelo o de la uña. Y eso me va a facilitar la mejor visualización, en este caso, de las esporas o de las hifas que puedan estar afectando esa estructura, ¿no? Esa muestra. Entonces se pueden hacer exámenes directos. De hecho, la próxima semana les voy a pedir que traigan muestras de raspado de piel o pelo, uñas, ¿no? Para poder hacer el examen directo, ¿ya? Es que mi mamá es podóloga. Voluntarios, si no hay voluntarios. Tiene un montón de pelos. El medio de cultivo más usado para hacer cultivo de hongos es el agar saburó, pero hay otros agares también. De hecho, el que nos dieron el otro día fue ¿no? El agar saburó. Agar saburó está compuesto por peptona, tripteína, glucosa, que estos son nutrientes para el hongo, pero también va a contener cloranfenicol, que viene a ser un antibiótico, ¿ya? Que va a evitar el crecimiento de las bacterias, ¿no? De tal forma que solo los hongos puedan desarrollar en este medio de cultivo, ¿no? De hecho, este es un medio de cultivo general para hongos, ¿ya? O sea, cualquier hongo, levadura, puede crecer en este medio, ¿no? Hay otros también, como la infusión cerebro-corazón o el agar papadextrosa. ¿Cómo se hace el cultivo? Bien fácil, ¿no? Agarro la muestra y trato de introducir en el medio de la placa, ¿verdad? Y lo dejaría por un tiempo de incubación. De hecho, la incubación es mucho más lenta en el caso de los hongos, ¿no? Pueden crecer, sobre todo en los filamentosos. Si yo quiero desarrollar un filamentoso, le voy a dar temperaturas ambientales, nada más. 20 a 25, yo siempre pido que lo pongan a 24 por 7 días, es lo que entre 6 y 15 días se desarrolla el hongo filamentoso. Si yo quiero cultivar hongos levaduriformes, los levaduriformes sí pueden desarrollarse en 24 a 48 horas, pero las condiciones de temperatura tendrían que ser una temperatura corporal, ¿no? 37 grados aprox o más.
Ahora, para hacer el diagnóstico del hongo no necesariamente se ve directamente la forma microscópica. Muchas veces van de la mano ambas cosas, la visualización macroscópica como la visualización microscópica, ¿no? Ambas van de la mano. Entonces, como ven, acá tenemos diferentes formas de los hongos, pero esto sería como la parte superficial del hongo, de lo que yo estoy viendo por arriba, ¿no? Viéndolo por arriba yo voy a poder describir un poco la coloración, el aspecto, miren cómo se ven como algodonosos, como polvosos o como rugosos en algunos casos, o tomando ciertos pigmentos particulares. De hecho hay ciertos hongos que desarrollan pigmentos, no todos, pero hay algunos que sí, miren, medio verde negroso, medio rosado, rojo, ¿verdad? O amarillos, intensos. Y también se ve, no solamente se tendría que apreciar la parte de arriba, sino también la parte de abajo de la placa. No sé si acá esté. Mira, acá tenemos más ejemplos. Ya no está. Pero cuando se hace la apreciación de las colonias fúngicas, acá tenemos la placa. Ya, miren. El agar generalmente va acá abajo, ¿no? Yo tengo la placa así. Yo abro la placa, acá estaría la parte algodonosa, la que va a estar más distal, y acá donde esté el agar voy a tener la base del hongo. Entonces cuando yo quiero apreciar la macroscopía del hongo, yo aprecio la parte algodonosa y también tendría que apreciar la parte del fondo, porque muchas veces cambian de color. A veces acá está naranja, negro, marrón, y acá está completamente blanco, ¿no? Ese algodón se ve blanco. Ambas cosas tendría que yo ir chequeando para saber qué especie es, y luego voy a corroborar recién en el microscopio, ¿no? Tomo la muestra de este algodoncito, ya, mediante la técnica que usamos en el laboratorio, es la técnica de la cinta. ¿Cómo hacemos? Cogemos una lámina portaobjetos, agarramos nuestro tinción, que decíamos que vamos a usar azul de lactofenol para hongos, o también usamos azul de metileno, pero yo prefiero el de lactofenol. Una cinta adhesiva de las que usamos para nuestros cuadernos, ya cogemos un poquito de la parte algodonosa, no hasta el fondo, solo la parte más superficial, y esa cinta la voy a poner directamente sobre mi azul de metileno. Le voy a poner una laminilla y lo voy a llevar al microscopio. ¿A cuánto leíamos en el microscopio los hongos? A 40x, ¿no? A 40x tendría que ser el alcance para poder yo apreciar pues las linfas o quizás las formas reproductivas. Ahora, no es tan fácil de encontrar esto en el hongo, ¿no? A veces cuando crece demasiado y yo saco con mi cinta, solo saco la parte filamentosa de pura hifas y no me sale esto. Es un poquito complicado. Pero hay técnicas para yo poder tener una mayor cantidad de la forma reproductiva y poder apreciarlas más fácilmente en el microscopio. De hecho, lo vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Bueno, esto de acá ya lo dejo a ustedes para que lo revisen. De hecho, son como varias imágenes de diferentes especies, cómo se ve su forma macroscópica, cómo se ve su forma microscópica, y por ahí algún nombre de algún género, ¿no? En general. Ya, ahí les dejo para que lo chequen, y nosotros vamos a pasar a ver esto de acá que hemos visto solo por PPTs, en cómo se ve, expectativas versus realidad, ¿ya? Tenemos 4 microscopios, van encendiendo sus microscopios y les voy dando diferentes géneros a cada uno de ustedes. La idea es que ustedes vayan rotando y vayan reconociendo las estructuras de los hongos, ¿ya? A ver, Fusarium, Fusarium. Ajá, ahora si no saben cómo se ve un Fusarium, agarran su Google y ponen Fusarium. No sé cuál es. ¿Qué dice? Dice Mesófilas 4BS Penicillium. Y ustedes tienen que decirme cuál es la forma reproductiva, si es una esporangiospora, si es una conidia, si es una artrospora, si es un macroconidio. Ya tienen todos, ¿no? Sí. Fusarium Penicillium. es el género de un hongo.